Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a Dentro de mi propia mente. Yo soy George, su narrador, y esta noche tengo para ustedes algo muy especial. Este es nuestro segundo episodio y quiero agradecer a todos los que se unieron a nuestro primer relato y dejaron sus comentarios. Esta noche lo llevaré a un rincón oscuro de Quito, un lugar donde las sombras no descansan y los secretos antiguos aún murmuran en las paredes. Prepárense, porque esta historia viene cargada de misterio, supersticiones y terrores que se esconden a plena vista en el centro histórico de la capital. Pero antes de comenzar, les invito a suscribirse y activar la campanita. Este viaje solo se vuelve más intenso con cada relato, porque aquí, cuantas más veces vuelvan, más profunda se vuelve la oscuridad. Esta noche les hablaré de la leyenda de un hombre conocido como el Brujo, un chamán tan temido que hasta los propios demonios parecían evitar su mirada. Decían que su nombre era Don Estorgio, aunque pocos se atrevían a profundizarlo. Él vivía en el corazón del centro histórico de la capital, en la calle de la Ronda, donde cada noche su vieja casona se sumía en una penumbra inquietante, como si el lugar mismo respirara. La casona era antigua y estaba casi en ruinas. Parecía parte del paisaje urbano, pero pocos se atrevían a mirarla por mucho tiempo. Detrás de un portón negro y oxidado, cubierto de enredaderas y de símbolos tallados con manos temblorosas, se alzaban muros altos y agrietados, con ventanas selladas por tablones que dejaban escapar destellos de luz de velas a altas horas de la noche. Era un sitio donde el tiempo se había detenido. Las paredes, enmohecidas y húmedas, exudaban un olor a tierra, incienso y algo completamente indescriptible. Algo que hacía que a cualquiera que pasara por ahí sintiera un escalofrío. La gente del barrio contaba que Don Estorgio realizaba rituales prohibidos, invocaciones a seres de otros mundos, sacrificios que tenían el suelo de rojo en las noches sin luna. Los rumores decían que a medianoche se escuchaban cánticos en lenguas extrañas y que el viento arrastraba hacia las esquinas de las calles empedradas como Sucre o Benalcázar, donde los pocos transeúntes apuraban el paso al oír esos susurros. Lo que más temían los vecinos no era tanto la presencia del brujo, sino el destino de aquellos que lo desafiaban. Algunos temerarios o simplemente ignorantes intentaron interrumpir sus rituales o directamente enfrentarlo. La gente murmuraba que a quienes se oponían al brujo terminaban atrapados por una fiebre infernal, con los ojos vidriosos y susurros oscuros escapando de sus labios. En cuestión de días caían en una extraña locura, como si una entidad oscura les hubiera robado el alma. Fue así como un grupo de jóvenes del barrio, llenos de valor o tal vez incredulidad, decidió enfrentar a Don Estorgio. Entre ellos se encontraba Miguel, un hombre marcado por el dolor de haber perdido a su hermana en circunstancias extremadamente extrañas. Ella fue una de las pocas que desafió directamente al brujo y desapareció. Armados con linternas y crucifijos, el grupo se acercó dentro de la oscuridad de la noche, sus pasos resonando sobre los adoquines de la calle García Moreno, mientras la casa del brujo se alzaba amenazante al final del camino. La neblina nocturna parecía envolvérselos, sofocando los murmullos nerviosos del grupo. Al llegar frente al portón negro de la casona, un silencio sepulcral lo rodeó. Miguel sintió una presión en el pecho, un temor muy profundo que lo hizo dudar. Sin embargo, el recuerdo de su hermana le dio fuerzas, y justo cuando pensaba en retroceder, uno de sus amigos susurró. ¿Escucharon eso? Era un murmullo, un susurro apenas audible, que de pronto se transformó en palabras en un idioma que no pudieron entender, algo gutural,
como si salieran de las mismas entrañas de la tierra. De repente, la linterna de Miguel parpadeó y se apagó, sumiéndolos en la penumbra, y escucharon una risa con un tono antinatural. Esta risa resonó detrás del portón, lo cual les heló la sangre. Los tres jóvenes quedaron paralizados, y entonces vieron al brujo, don Estorgio, con una capa oscura adornada de plumas y collares de huesos, sus ojos negros como pozos sin fondo que parecían absorber la luz que quedaba. Sus labios se movían, murmurando en un tono grave y siniestro, invocando algo que ellos no podían comprender. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra densa y amorfa emergió de su figura, envolviéndolos como un manto helado. Miguel sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón con un puño de hielo. Los gritos de sus amigos comenzaron a desvanecerse en la oscuridad, cada uno cayendo al suelo, temblando y con los ojos rodando hacia atrás. Miguel, aún consciente, pudo ver cómo figuras espectrales y demoníacas danzaban alrededor del brujo, alimentándose de su terror. No debieron venir aquí, susurró una de las voces, pero este susurro fue dentro de su mente, una mezcla de su propia mente y algo oscuro y siniestro. Cuando llegó el amanecer, los vecinos encontraron a Miguel solo, sentado en la vereda frente a la casona. Tenía la mirada vacía y la piel fría, y en sus labios una risa incoherente y continua, que hacía eco en la silenciosa calle de la Ronda. Parecía atrapado en un estado entre el terror y la locura. Sus ojos sin brillo reflejaban un vacío que nadie podía entender. A pesar de los intentos, Miguel jamás volvió a ser el mismo. Con el tiempo, su estado se agravó y médicos del Hospital Psiquiátrico San Lorenzo terminaron diagnosticándole psicosis severa causada, decían, por un trauma profundo. Sus palabras se convirtieron en susurros hasta quedar en completo silencio, y sus noches se llenaban de gritos de angustia, como si reviviera sin cesar aquel encuentro macabro con el brujo. Finalmente, Miguel fue institucionalizado en San Lorenzo, donde pasaba los días encerrados en una pequeña habitación, incapaz de recordar nada de su vida anterior, salvo los ojos oscuros del brujo, y finalmente murió en 1928 dentro de esa habitación. Nunca encontró la paz. ¿Qué les ha parecido esta historia? Si conocen relatos similares o han oído otras leyendas aterradoras de Quito, cuéntenmela en los comentarios. No olviden suscribirse porque más historias oscuras los esperan dentro de mi propia mente. Para nuestra segunda historia, les tengo una que impactó a miles de personas en México y América Latina. Se trata del caso de Josué Velázquez, conocido por su aterradora llamada al programa La Mano Peluda. Pero antes de comenzar, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis historias. Esta es la historia de un pacto oscuro, una presencia extraña y una muerte inexplicable. ¿Están listos para comenzar uno de los casos más inquietantes de la radio? Era una noche del 2002. En La Mano Peluda, el programa de radio famoso por compartir historias de terror y experiencias sobrenaturales. Esa noche, el locutor Juan Ramón Sáenz recibió la llamada de Josué, un joven que había pasado por algo aterrador. Desde el inicio, se notaba que Josué estaba asustado. Su voz, templada, pero parecía que luchaba con encontrar las palabras. Josué comenzó contando cómo desde joven se obsesionó con la idea de conseguir poder y dinero. Intentó varios métodos, pero nada parecía suficiente para él. Un día decidió hacer algo extremo, realizar un pacto oscuro, un pacto con una entidad, con un demonio. Él buscaba poder, pero no imaginaba las consecuencias de su decisión. Juan Ramón, hice algo terrible, hice un pacto,
y ahora siento que estoy siendo perseguido. Es como si algo oscuro me acompañara, como si nunca estuviera solo, comentó Josué. Juan Ramón trató de mantener la calma. Sabía que la historia de Josué era seria, y aunque intentaba tranquilizarlo, en su voz también se notaba la tensión. La audiencia estaba en suspenso. Josué, ¿puedes contarnos cómo fue ese pacto? ¿Qué pasó después?, preguntó Juan Ramón. Todo comenzó con algo pequeño. Al principio sentí que las cosas iban mejor, pero después las cosas cambiaron. Empecé a escuchar voces, sombras que se movían en mi cuarto, y esa presencia es como si algo estuviera conmigo, algo que no puedo ver, pero sé que siempre está ahí. Mientras Josué hablaba, el ambiente en el estudio de la radio se volvía cada vez más tenso. Juan Ramón y sus compañeros empezaron a sentir algo extraño, como si la historia de Josué estuviera trayendo esa oscuridad al estudio. Los oyentes comenzaron a escribir al programa diciendo que sentían escalofríos, que las luces parpadeaban como si algo inexplicable estuviera ocurriendo en sus propias casas. Josué, ¿alguna vez intentaste deshacer el pacto, buscar ayuda?, le preguntó Juan Ramón. Sí, he intentado de todo, he buscado a sacerdotes, expertos, pero cada vez que intento romper el pacto, es peor. Las sombras se envuelven y se vuelven más intensas. Las voces son más fuertes. A veces siento que no tengo escapatoria. Imaginen estar en esa situación, saber que algo te persigue y que no puedes hacer nada para detenerlo. Esa era la vida de Josué. Vivía en constante miedo, sabiendo que esa presencia oscura estaba siempre a su lado sin descanso. Juan Ramón le preguntó, Josué, ¿y puedes describir esa sombra? ¿Cómo es esa entidad que dices que te persigue? Josué le respondió, es una sombra alta, pero también tiene forma humana. Sus ojos, no sé cómo explicarlo, pero es como si me miraran y al mismo tiempo me atravesaran. A veces siento que está esperando que algo peor pase. La voz de Josué era tan impactante que la audiencia y el propio Juan Ramón se quedaron sin palabras. No era una historia de terror común, era algo que él vivía cada día, y eso para muchos fue lo más aterrador. A medida que la conversación avanzaba, la tensión aumentaba en el estudio, y los otros locutores técnicos comenzaron a notar cambios extraños en el ambiente. Un frío que se sentía fuera de lugar, ruidos inexplicables, y sobre todo, la sensación de que alguien o algo estaba con ellos. La llamada de Josué no solo afectó a la audiencia esa noche, sino que tuvo repercusiones mucho después. La gente seguía hablando del caso, afirmando que había algo real y oscuro en la historia de Josué. Pero el caso de Josué no fue lo único extraño que ocurrió. Casi una década después, en 2011, Juan Ramón Sáenz murió bajo circunstancias completamente misteriosas. Aquellos que lo conocieron quedaron impactados, pero para muchos no había explicación. Y algunos creen que la entidad que atormentaba a Josué se quedó con algo de Juan Ramón, llevándoselo a él a esa dimensión desconocida. Esta historia es una advertencia. Nos muestra los peligros de querer jugar con lo desconocido, de abrir puertas que no podemos cerrar. Hay cosas que deberían quedarse en las sombras, porque una vez que invocas algo del otro lado, no sabes lo que vendrá. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden suscribirse a Dentro de mi propia mente y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima y recuerden, algunas puertas es mejor no abrirlas jamás.